tal? Bueno, hoy voy a reemplazar a Irene Rose, leyendo con el autor, y vamos a hablar de un libro de la colección Liberación Nacional, que es Política y Estrategia. Es una colección que en realidad, cuyo director es Oscar Castellucci, quien les habla, que pretende recuperar el pensamiento y la palabra de Perón, sus discursos, sus publicaciones, y sistematizar muchas de ellas, pero fundamentalmente no por el recuerdo histórico, sino para acreditar, exhibir la vigencia y la herencia que este pensamiento tan lúcido de Perón de hace tantos años mantiene en el día de hoy. Pancho Pestana está con nosotros, Francisco Pestana, su nombre correcto, Francisco José, que ha sido quien prologó este libro de Perón. Y debo decir algo, Pancho, que cuando nos dimos a la tarea de elegir a quienes prologaban el libro de Perón, los pensamos como un premio a la militancia, como un reconocimiento a la militancia. O sea, porque todos sentimos, tanto los que nos tocó coordinar esta edición, como a los que son convocados a prologar, que escribir al lado de Perón es todo un desafío y toda una distinción. Contanos un poco cuando vos releíste Política y Estrategia, un libro del 51. ¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que viste, Pancho? Bueno, es una experiencia muy particular porque yo había leído algunos de los artículos aislados, por algunos trabajos que realicé, algunos artículos aislados. Hay que decir que el Política y Estrategia es una compilación de artículos que Perón escribió bajo el seudónimo de Descartes, en el diario Democracia, que era un diario, un periódico, digamos, que acompañaba la labor del peronismo, y el libro es un producto posterior, es decir, son distintas compilaciones que fue sacando la Secretaría de Informaciones hasta que, se logró compilar la totalidad de los artículos. Es evidente que los textos contenidos dentro de este libro son básicamente mensajes. Yo me imagino un Perón a veces no pudiendo decir determinadas cosas o no teniendo oportunidad de decirlas en los discursos, y sí a través de esta forma, que era una forma también de llegar no solamente a los militantes o a los cuadros que participaban del primer peronismo, como se denomina, sino también mensajes hacia el Departamento de Estado y hasta los distintos sectores de la sociedad. Es un libro muy rico porque de alguna manera expresa gran parte de la cosmovisión de Perón. O sea, hay textos que van a hablar desde la comunidad organizada hasta su mirada geopolítica, hasta el rol de los trabajadores. Es decir, es un texto muy integral que pinta a ese Perón de la primera década, ¿no? Claramente. Vos fíjate que la fecha, 1951-53, que es la publicación de los artículos, es la etapa posterior a la finalización de la Segunda Guerra. Sí, claro. Y Perón, justamente lo que hace es, por un lado, analizar lo que él considera que se acaba de iniciar, que es la Guerra Fría, pero fundamentalmente esto de gobernar es persuadir, ¿no? Es decir, el tema de la docencia política como política de cuadros para justamente tener el apoyo popular, esto lo hace de un modo muy, muy acabado, Perón. Yo acá recién, cuando preparábamos empezar esta charla, veía algún título, ¿no? La propaganda y la guerra, por ejemplo. Hoy la guerra no es la guerra convencional, no es la guerra que conocemos de las dos guerras mundiales. Pero a mí me aparece algo, te lo tiro como provocación. Recuerdo un lamentablemente muy conocido periodista que decía, Bernardo Neustadt, que decía en la época de Malvinas, que cuando hay una guerra, la primera derrotada es la verdad. Entonces yo, parafraseando esta frase, diría que, o este dicho, que hoy estamos en una plena guerra comercial, con lo cual parece que la verdad también está condicionada. ¿Cómo veía Perón esto de la propaganda y la guerra en aquella época, ¿no? Bueno, hay que ver la formación de Perón. Perón tiene una nítida formación militar con, dos autores en la cuestión militar que lo influyen, sin duda, que es Clausewitz y Van der Goltz.
sobre todo Van der Goltz, porque Perón en el año 46, cuando inaugura la Cátedra de Defensa Nacional en La Plata, básicamente lo que hace es apropiarse filosóficamente de esta idea de Van der Goltz, donde se ve claramente una idea de un mundo producido, digamos, una dinámica mundial producido por procesos de cooperación y de confrontación, donde la guerra a veces se manifiesta a través de la cuestión militar y de las armas y otras veces se manifiesta a través de las presiones y de las organizaciones internacionales, etc. Él pensaba que iba a haber una tercera guerra mundial. Quizás no la visualizó como luego se materializó, que fue una guerra fría, donde no hubo dos exponentes acabados, sino donde hubo procesos de confrontación y experiencias menores de confrontación. Y él veía claramente que es evidentemente que, sobre todo los países del tercer mundo, al que él aspiraba como una construcción, eran un poco testigos o convidados de piedra en esta lucha entre un mundo bipolar, ¿no? Y donde es evidentemente que cada sector, había grupos de países que se encontraban bajo la órbita de uno, tanto de Rusia como de los Estados Unidos, y que evidentemente había limitaciones en materia de información y de comunicación, a tal punto que vos fíjate que digamos, estas desigualdades en materia de comunicación llevaron ya por la década de los 80 a ese famoso informe McBride, que, digamos, organizado por las Naciones Unidas y financiado y después de financiado por las Naciones Unidas, donde se denuncian las desigualdades en materia de comunicación como consecuencia también de las desigualdades económicas. O sea, Perón avisora una confrontación que entonces no se materializa como una guerra clásica, sino que se materializa como la forma que vivimos durante mucho tiempo, que fue la Guerra Fría. Acá hay una vigencia clara, ¿no? La de la propaganda y la guerra, aunque sea guerra por otros medios. Exactamente, o sea, la guerra comercial o la guerra por los intereses económicos es una guerra, y de alguna manera la propaganda digamos, afecta al esclarecimiento de la verdad. En ese momento, bueno, nosotros nos encontramos bajo la órbita de los Estados Unidos, o lo que se conocía como la órbita. Ahí ya había ocurrido Yalta, ¿no? La división del mundo y las limitaciones en materia de comunicación e información fueron tremendas. Acá me voy a detener un segundo, Pancho, y hay que decir porque el nacimiento sobre todo de las grandes agencias que monopolizaban la información. France Press, ¿te acordás? Esas famosas agencias que nacieron para concentrar la información. Por eso digo, a ver, para nuestros jóvenes de hoy, Associated Press, que a veces creen que los problemas son de hoy nada más, ¿no? Recordemos que la Argentina fue adjudicada como parte del reparto de la Segunda Guerra Mundial a la órbita de los Estados Unidos. Y las agencias de noticias también cumplieron un rol propagandístico a favor de un sector u otro. Por eso, cuando se da el golpe del 55, es el gobierno de Aramburu el que adjudica los 3 canales de televisión nuevos a las cadenas norteamericanas, a las 3 cadenas norteamericanas. Entonces, a veces se cree que no, es un problema de hoy, no es solamente el monopolio Clarín. El monopolio Clarín termina de consolidar una lógica que arrancó con Bartolomé Mitre, cuando la aparición de la nación y la idea del iluminismo y la superioridad del pensamiento inglés, del pensamiento francés, la nación es bilingüe, aparece en inglés y en castellano. Hoy, Clarín tiene un suplemento en castellano, pero de un diario inglés, y lo mismo que la nación. Digo, esto marca claramente la vigencia de la necesidad de recuperar una visión estratégica y que tenemos que sustraernos de la propaganda para encontrar la verdad. Para encontrar la verdad, sobre todo sustraerse de los impulsos de la desinformación de los grandes medios. Es un buen momento para leer, para reflexionar y para tratar de desconcentrarse de la información de los monopolios, que es absolutamente reducida e inducida, ¿no? Bueno, hagamos un breve paréntesis. Rabino Berman, yo. Hagamos un breve paréntesis y bueno, ahora hablamos
de algún otro tema. Eso que decía Perón, tienen el mundo en sus manos y no saben qué hacer con él. Y sí, porque... Espera, ahora, después del corte. Ah, bueno.